María Teresa su ideal de un convento al más fiel estilo de Santa Teresa. A pesar de todas las aventuras, persecuciones, malas comprensiones, críticas, ella siguió con la misma línea de ideal de poder transformar ese convento en un convento reformado. Y cuando vio que no se podía crear un convento nuevo, decidió ahí mismo, dentro del convento, crear como un convento dentro del convento, es decir, un convento reformado, partiendo de las novicias. Como maestra de novicia, fue educando este grupo como ya parte del nuevo convento, para que dentro del convento creara ese nuevo estilo de vida, lo cual creaba fricciones, enemistades con las monjas más tradicionales, más acostumbradas a la libertad, a cierto ritmo anterior dentro de la vida de la Madre Teresa. De todo eso nos empieza a presentar un carácter que ha tenido que luchar en contra de una mentalidad tradicional, mientras que ella misma iba evolucionando a lo largo del tiempo por la educación que tuvo con el noviciado y después del noviciado dentro del convento, para lograr ese ideal que se había establecido de fundar un nuevo convento reformado. La gran masa del convento estaba adherida a la Madre María Teresa, la consideraban una santa y trataban de acompañarla y a facilitarle la vida. Pero había 3 o 4 señoras, entre comillas, ¿no?, como se acostumbraba entonces, entraban al convento, pero ellas eran las señoras de la familia tal. Entonces no aceptaban esa vida tan consagrada, tan penitente que estaba desarrollando la Madre Sinina. Entonces la criticaban diciendo que era una histérica, que era mentirosa, que estas visiones eran falsas, que todas las otras apariciones y la sangre que le aparecía en el frente o las estigmas, que todo era un engaño. Entonces ellas mismas patrocinan los médicos y todas las otras autoridades que están en contra de esa, y eso crea en la vida de ella ese gran conflicto. No sé si he pintado bastante claramente cuál ha sido realmente la espiritualidad y la lucha que ella tuvo que sostener. Ahora, lo más admirable, claro, yo me he saltado mucho detalle, pero la coherencia con la cual llega hasta el final, que en varias oportunidades primero le pide al rey poder hacer el convento reformado, luego le pide a Iturbide, a México, el cual le dice sí, como no, háganlo, pero luego Iturbide desaparece de la vida política rapidísimamente. Y ella sigue con ese ideal, y Roma interviene en contra de ella, porque el arzobispo había presentado a Roma algunos de los documentos cuando ella, unos pañuelos que quedaban manchados de sangre y algunas otras cosas. Y Roma reaccionó de una manera totalmente negativa. Es una histérica, sáquenla del convento. Todo eso se reflejó sobre ella. Ella lo tuvo que soportar. Pero no cambió el ideal de crear el convento reformado. Y esto duró hasta el final. Y cuando ella murió en 1841, pues la solicitud se había llegado a Roma años antes, y Roma contestó que sí, como no, que le hicieran, pero el permiso llegó en el año 42, un año después que ya había muerto. Eso quiere decir
que no estaba totalmente loca, no estaba totalmente fuera de los cuadros, pues la misma Santa Sede vio que ellos podían desarrollar la idea de un convento reformado. Y eso duró toda la vida. Entonces, en medio, cuando uno lee todos los problemas que tuvo, las persecuciones, los análisis de los médicos, todas estas pruebas que ella tuvo, uno casi se puede pensar, pero eso fue todo. No, lo importante estaba abajo de todo eso. Ella continuaba con el mismo ideal. Una de las pruebas que ella trató de superar cuando solicitó el convento, el rey contestó que estaba bien, podían hacer un convento a condición de que tuvieran una fundación. Fundación quería decir una renta, decir una finca que le diera para vivir a las 20, 21 monjas que debían estar. Pero no había tal fundación. Entonces el arzobispo, cuando le comunicó la respuesta del rey, ella que contestó, pero nosotros no necesitamos fundación, nosotros vamos a trabajar y nosotros vamos a producir y podernos sustentar. Entonces hicieron la prueba para 6 meses, no recibir ninguna ayuda de la renta, y dice, hemos podido vivir 6 meses sin ayuda de nadie, y así podemos. O sea, en cierto sentido era muy moderna, muy actual, pensando que las monjas de clausura podían perfectamente tener una base económica, que ellas producían lo suficiente para poder vivir sin necesidad de una fundación, que era un concepto ya muy antiguo, que además con el desarrollo de la economía actual no podía subsistir, porque entonces sería como tener una finca trabajada por trabajadores que se mal pagada para que el convento pueda sobrevivir. Esto hoy día no se podría ni siquiera imaginar. Entonces la idea de ella es moderna, actual, y puede servir también de modelo para muchos de los que ahora están pensando en una vida religiosa de tipo contemplativo. María Teresa, a pesar de las estigmas de todos los pañuelos que se manchaban con la imagen de la corona de espinas, etc., tenía las ideas bien concretas. O sea, estaba pensando en una organización que sí podía tener una vida real. Eso es realmente María Teresa, fuera de todas las exageraciones en favor o en contra de ello. María Teresa como carmelita descalza. Eso era fundamental en las órdenes contemplativas, de tener estos periodos a lo largo de la jornada en que todos se reunían para cantar los salmos, para rezar o para escuchar, para oír la misa y comulgar. Todo eso formaba la estructura externa, por lo menos, de lo que era la vida religiosa. Todo el resto era dedicado a la actividad material, tanto lo que era necesario para que el convento se mantuviera, alimentación, limpieza, todo lo que podría ser, tener instrumentos, tejidos, todas ellas se dedicaban a hilar, a tejer y a producir telas que se pudieran vender, que fuera lo que el convento necesitaba para poder desarrollar sus actividades. O sea, en realidad ella sigue siendo una maestra de novicia toda la vida y enseñando cómo debe ser la espiritualidad para poder alcanzar este ideal de llegar a una unión tan perfecta con Dios como si fuera un matrimonio espiritual.